creo que es importante el contexto internacional, sobre todo el contexto europeo en nuestro caso, porque desde el Tratado de Lisboa hay una estructura de políticas públicas que dependen directamente de Bruselas, total o parcialmente, ¿no? Por tanto, todo lo que tiene que ver con políticas regulativas prácticamente vienen de Europa, aunque sí que es cierto que los Estados miembros tienen esa capacidad para introducir también regulaciones, siempre y cuando se adecúen a las directrices europeas, por ejemplo, todos los temas medioambientales, todo tipo de regulación de tipo económico también, ¿no? La regulación social también es importante en la política europea y, por tanto, por ejemplo, todas estas normas que hay sobre políticas de género, por ejemplo, o políticas de salud laboral o políticas de igualdad, etcétera, vienen de Europa. Luego había otro aspecto que tiene que ver con la competición normativa en el ámbito de la globalización, y eso significa que en este caso cada país intenta adaptarse mejor a la estructura competitiva en el mercado global. Bueno, la integración europea es determinante, al menos en tres contextos distintos. Por un lado, hay políticas que son exclusivas de la Unión Europea, por ejemplo la política agraria o la política macroeconómica, y esas tienen una incidencia directa en los estados y por tanto el margen de maniobra es prácticamente inexistente. Luego hay una serie de políticas que son compartidas, pero que evidentemente la Unión Europea introduce el marco normativo a partir del cual se pueden introducir estas normas, ¿no? Y aquí entrarían muchas políticas públicas, yo diría la mayoría. Luego estarían las políticas redistributivas, que sí que es cierto que todavía son de los Estados miembros, y en este sentido la responsabilidad, por ejemplo, de la baja calidad de las políticas redistributivas, no solamente yo diría en España, sino en el resto de los países de la Unión Europea, porque los datos muestran que, quitando Polonia, que es el único país que ha reducido la desigualdad en los últimos años, el resto de los estados la han incrementado año a año, ¿no? Por lo tanto, esto sí que es responsabilidad de los Estados, no responsabilidad de la Unión Europea, y en ese sentido, bueno, tienen margen un poco para implementar estas políticas, aunque también es verdad que tienen constraints relacionados con las políticas macroeconómicas, ¿no? Que en estas sí que existe cierta supervisión por parte de la Unión Europea.